Hola amigas, acompáñenme a buscar las cortinas perfectas para mi hogar. Sí, aquí estaba indecisa entre ese tono y bueno, Adrián David estaba también ayudándome a buscar. Está o este. Ay, yo creo que nos vamos por este, amor. ¿Listo? De todas maneras, deje estos aquí No por te si no apartes de consigues aquí. el otro. Sí, amigas, porque estaba súper difícil conseguir dos iguales. Miren la pared de cortinas que había. Y no es solo eso, miren, es para allá arriba, aquel lado y este lado. Pero como pueden ver, todas están diferentes, o sea, no están una al lado de otra. Y para conseguir dos iguales, amigas, cuesta. Ve la sombra y no ve mi dedo aquí otra vez. Pero Y esta. ve la sombra y ahí se ve mi Ay, dedo. sí, esta nos va a cubrir mejor. Así que esta fue la elegida y conseguimos dos, por suerte. Miren, estas dos en ese montón de cortinas. Mucho más tarde. Este era el estado de mi cortina. Para poder dormir un poquito más armamos ese rancho, señores. Y bueno, ya lo vamos a cambiar. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es un nuevo día. Discúlpenme las fachas, estamos llegando de la calle de hacer diligencias. Pero bueno, el día de ayer les enseñé que compramos las cortinas del cuarto al fin. Así que bueno, les voy a enseñar. Estas son las cosas que compramos ayer en Mango Bajito, incluyendo lo de las cortinas. Esta fue la cortina que elegimos y miren, sí que tuvimos suerte porque nosotros de verdad que para conseguir dos paños iguales estaba difícil. Estaban todos los colores así como a lo loco, no había orden, así que bueno, Adrián David buscó y consiguió dos de estas. Ya yo abrí una, esta ya la abrí. Pero bueno, es exactamente igual a este y estas son las que vamos a estar colocando en el cuarto. Y aparte de esto, compramos esta alfombra para la entrada de la casa, porque hacía falta un tapetico, nunca habíamos comprado uno, así que bueno, me pareció que está bonito, está sencillito pero bonito y tiene para pegarse así como del piso, la antideslizante. Así que bueno, vamos ahora al cuarto a instalar esas cortinas. Lo otro que me faltó enseñarles fue el cortinero, que también lo compramos, oigan, y tenía un súper buen precio, en $4. El cortinero, miren, es blanco, es parecido a los que tenemos aquí, miren, tiene el circulito este, está bien bonito. Se parece a ese que compramos también en Mango Bajito hace tiempo. Así que bueno, vamos a instalar esto. Primero vamos a recoger el cuarto. Bueno, ahí está una cortina, pero ya Adrián David la quitó, una persiana. No sé si recuerdan, Adrián David yo me descuidé y él agarró y la quitó, señores, y no se grabó, pero bueno. Queremos colocar estas cortinas que estén del techo al piso, pero tenemos la cuestión que tenemos el aire. Vamos a ver cómo nos organizamos ahí. Les enseño. Y bueno, amigas, empecé organizando el cuarto primero porque sí. Quise recoger todo porque para instalar las cortinas él tiene que abrir los agujeros en la pared y eso bota polvillo. Así que bueno, para intentar ensuciar lo menos posible, recogí el edredón, todas las almohadas y bueno, ahí me ven sacudiendo todo. Esa sábana de abajo la dejé porque dije, bueno, esa la sacudo bien y encima vuelvo a colocar el edredón. Lo bueno es que no se ensució casi, ahorita les enseño. Y bueno, ahí dejé ya el lienzo libre. Adrián David se va a poner a mover la mesita para poder mover este mueble y dejar el espacio para él poder trabajar cómodo ahí. ¿Llegas hasta ahí? Claro, eso es lo que quería que viera. Eso es lo máximo. O sea, no, esto es lo que yo digo es por esto. O sea, no vamos a cuadrar, no vamos a lograr cuadrar, o por lo menos que se vea. Entonces yo diría ponerlo algo así, ya que aquí no podemos hacer nada, porque de verdad que este espacio es demasiado reducido. O sea, no podemos. Lo ideal sería dejar el mismo espacio de este lado que de este lado, pues entiende, algo así. Pero de este lado no podemos hacer nada, por ese mínimo espacio. Y entonces, si vamos a dejar que entre la luz por un lado, que entre por lo menos por un solo lado, pues. Y de aquí sí lo estiramos un pelito más, como esto, así, diría yo. Ok. No va a quedar 100% bien cuadrado, pero es que las dimensiones están muy... No, igual ese círculo se puede juntar, esa argolla llega
Exacto. Te va a quedar esa linecita ahí de pared. ¿Qué tú quieres? ¿Completa? También se puede completa. Ya llega hasta ahí, pues. Sí, yo creo que completa se ve mejor. Completa. Porque quede esta mini línea ahí. Sí, está bien. Y bueno, ya que después que nos pusimos de acuerdo en cómo iba a colocar las cortinas, porque sí, como pueden ver, nosotros conversamos todo. Yo muy poco les enseño esas conversaciones, pero bueno, se las quise enseñar para que vieran que no es que yo digo, es así y él lo hace, no. Nosotros nos ponemos de acuerdo de cuál será la forma mejor, ya que como pueden ver, la ventana está descuadrada en esa pared. Lo ideal es que estuviera centradita en la pared, pero no está, así que bueno, hay que trabajar con lo que tenemos. Y miren, aquí estamos haciendo la prueba de altura para el medir dónde es que va a abrir los agujeros. Y bueno, ahí midió, yo le pasé el lápiz y está marcando dónde va a abrir los agujeros. Ay, amigas, teníamos tiempo queriendo colocar estas cortinas y al fin estábamos en el sitio. Ni siquiera lo planeamos, ¿oyeron? Estábamos por ahí paseando, vimos las cortinas y en Mango Bajito hay ofertas. Obviamente esto no es publicidad. Están 3 cortinas, creo que por $6, no estoy segura. Pero son de las claritas y algunas blackout, pero algunos colores en específico. Estas que compramos salió cada una en $6. Sí, cada paño nos salió en $6 porque son blackout y el cortinero ya les comenté que nos salió en 4. Yo siempre le había dicho a Adrián David que cuando pusiéramos las cortinas del cuarto yo iba a intentar que el tono de la cortina fuera el mismo de nuestra cabecera. Miren, pero yo digo que fue Dios, el universo. ¿Será que yo le repetí eso a él tantas veces, señores? Que nosotros no llevamos ningún tipo de muestra ni nada. Yo busqué una foto en el teléfono donde se veía el cabecero y le dije a Adrián, mira, es así como beige. Y miren, conseguimos un color súper parecido. Ahorita lo ven cuando se instale. Bueno, ya abrió los agujeros. Él me dice que fue muchísimo más fácil con este taladro que me prestó mi prima, gracias a Dios, porque el taladro es como mejor. Y como estas paredes son tan duras, con ese taladro que tiene más potencia, se le hizo mucho más fácil abrir los agujeros. Porque los pasados hemos sufrido, señores, para abrirlos. Bueno, él. Una vez abiertos los agujeros, me puse a limpiar. Miren, con la aspiradora hay un antes y un después de nuestras remodelaciones, porque de verdad que es muchísimo más sencillo y fácil. Miren, ahí estoy recogiendo el polvo, súper fácil. Miren, aproveché a limpiar hasta el aire acondicionado, la rejilla y bueno, todo. Después que yo recogí todo el polvo que salió, Adrián David vino a colocar, ya ustedes saben, los soportes. Y bueno, ese hombre, miren, eso lo estaba haciendo durísimo, se agarraba hasta de la ventana. Así como yo, buena venezolana, empecé a echarle broma por eso. Vamos a montar un tubo de stripper ahí en ese. Mañana te rebajas, te estás cayendo, te aguantas en la cortina porque no caes. Dios mío. Pero bueno, ya él instaló eso súper bien, como lo vieron, súper fuerte. Está demasiado resistente esos agujeros. Así que ahora sí, yo voy a volver a limpiar aquí la ventana, pero ahora sí con Fabuloso, amigas, para ya ahora sí dejar todo limpiecito aquí abajo, para colocar nuestras nuevas cortinas. Estoy haciendo algo para aparecer en el video. ¿Quieres colocar la presión? Es fácil. Y bueno, como pueden ver, yo estaba muerta de la risa ahí porque el estúpido de Adrián me estaba diciendo y que, eche ese Fabuloso para aparecer en el video, para hacer algo. Entonces yo empecé de necia, estoy aquí haciendo algo para aparecer en el video. Por Dios, qué necio ese hombre. Y bueno, ya, todo limpiecito. Ahora sí vamos a colocar las cortinas, pero ya van a ver, hay que marcar cómo vamos a hacer con este aire acondicionado. Si es por mí, señores, yo jamás abriría ese hueco, porque obviamente las cortinas se ven más lindas así.
Pero señores, este aire acondicionado, ustedes lo ven ahí viejito, pero sin él yo no podría dormir, porque de verdad que enfría súper bien y dormimos nosotros fresquitos. Acuérdense que yo vivo en un lugar muy caluroso, así que bueno, hay que buscar la manera de que las cosas se vean bien, pero que también estemos cómodos. Y una vez que Adrián David terminó de instalar la persiana, que la vamos a dejar ahí abajo para que cubra mejor el sol, yo sí me pude poner a limpiar bien el piso con la aspiradora, rodar los muebles otra vez donde van. Y ahora sí, amigas, el momento más esperado. Vamos a colocar nuestras cortinas. Ya van a ver qué lindo se ve el color. Este paño no lo había abierto, así que aquí estoy súper emocionada abriéndolo. Ay, de verdad que estoy muy súper agradecida con Dios, porque cada día nuestro hogar está más lindo gracias a Él y gracias a ustedes por el apoyo que me dan también. Y miren, ven, aquí es súper fácil colocar las cortinas, como pueden ver, las guindé ras y así se ven súper lindas. Ay, sin tapando el aire. Fuera ideal que estuvieran así, o sea, completas. Pero no, amigas, no se puede dejar así. Miren, así se ve todo oscuro, si tapan. Y bueno, ahora tengo que medir cómo las voy a cortar. Ahí ya había marcado con unos alfileres, así que aquí ya estoy cortando el hueco para el aire acondicionado. Un solo paño es el que voy a coser. El otro sí se queda completo así. Y bueno, saqué mi máquina de coser viejita. Esa máquina de coser es de mi mamá, que me la regaló. Y bueno, yo la utilizo de vez en cuando y de cuando en vez. Y este era el momento perfecto. Esa tela no la voy a botar, amigas. Después quiero hacer como unos cojines para la cama, ¿verdad? Sería buenísimo. Y bueno, aquí estoy cosiendo todo como el borde. Le hice un doblez y lo cosí con zigzag para que estuviera bien agarradito. Y la máquina de verdad que se portó súper bien, la costura me quedó súper linda. Ahí le estoy enseñando a Adrián, muy emocionada de qué lindo me está quedando mi costura. Y él sí. Y bueno, ahí seguimos, amiga. Ahí de verdad que pasé un buen rato y estaba apurada, amigas, porque tenía todavía que hacer maletas, porque en un rato les cuento, iba a viajar. Así que bueno, ahí estaba como apurada haciendo eso. Por eso ese mismo día no me puse a coser lo de los forros, los cojines. Eso lo hacemos después, pero sí lo tengo pendiente. Bueno, amigas, ya la cosí. Estoy sorprendida con mis dotes artísticos. Miren, de verdad que me quedó bien bonita la costura. Lisita, le puse zigzag. Y por aquí también le cosí todo el borde. Miren, ahí enfocó. Así que bueno, ahora vamos a guindarla. Estaba pensando en plancharla, pero señores, no tengo tiempo. Voy a viajar. Sí, ya les puedo contar porque cuando este video salga ya yo fui y vine. Así que sí, voy a viajar y necesito preparar otras cosas para el viaje. Voy a visitar a mi familia. Entonces necesito colgar esto rápido para poder colocarme a hacer las otras cosas. Así que vamos a montar esto. Y bueno, ya cosidas nuestras cortinas, amigas, sí me puse a colocarlas y miren, ya van a ver lo lindas que se ven. Vieron que el color es muy parecido al de la cabecera de la cama y combina súper bien. Ahora lo que no me cuadra muy bien son los cuadros esos de otoño, tenemos que cambiarlos. Pero bueno, eso lo hacemos más adelante. Ahí estoy cuadrando todo. También tengo que sacar los rollos de papel toalé. Ustedes saben que a mí me gusta colocarle rollos a mis cortinas. Pero bueno, aquí como estaba rápido y no tenía los rollos, no se los coloqué. Pero estoy pendiente para colocárselos más adelante y plancharle y todo lo demás. Miren qué lindo se ven, de verdad que me gustó. Ese aire acondicionado le dije a Adrián David que tenemos que pintarlo, porque ahora se ve como más amarillo. Como es viejito, se ve como más amarillo, ¿verdad? Pero bueno, eso lo hacemos más adelante. Miren, ahí estoy organizando todo, las mesitas en su sitio. Miren qué lindo se ve la cortina. Se ve ahora esa pared está más alta. Coloqué el cesto de la ropa sucia y miren que el color es súper parecido también. Dios mío, me quedé sorprendida. De verdad que elegimos el color perfecto, gracias a Dios, me gustó muchísimo.
Y ahora sí, vamos a seguir organizando este cuarto para poder dormir en el Comodos. Como ven, sacudí muy bien esa misma sábana porque de verdad que no estaba así llena de polvo. Y la vamos a colocar, porque como me voy de viaje, yo dije no vale la pena yo cambiar sábanas hoy si me voy mañana de viaje. Así que las dejé así y cuando vengamos del viaje sí vamos a hacer una limpieza extrema y vamos a cambiar sábana y todo. Pero bueno, ahí ven, limpié todo, limpié las mesitas y vamos a colocar la sábana de encima y ahora vamos a colocar nuestro edredón. Sí, amigas, ahí lo estoy buscando. Y bueno, estoy buscando el lado correcto, ahí ya tiene el duvet puesto, ya que no se lo quité. Cuando vengamos sí vamos a lavar este duvet y todo lo demás porque creo que ya le toca. Y bueno, amigas, ahora voy a arreglar los cojines y todas las cosas en su sitio para dejar el cuarto arregladito y organizadito. Sí, porque voy a viajar yo sola, entonces Adrián David se queda aquí en el cuarto. Vamos a ver cómo lo mantiene él. Pero bueno, amigas, ya después les contaré. Si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver. Lo aprecio y lo valoro demasiado. Sabes que me ayudas muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.